una cifra de negocio de 8.597,3 millones de euros, que vienen a ser el 1% del PIB en España, el 4% del PIB en Cataluña, lo cual nos sitúa como primera empresa en Cataluña y la 13ª en España, detrás de Endesa, Telefónica, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que siendo la primera empresa industrial, y ahora lo veréis en inversiones, cada euro de EBITDA reporta aproximadamente unos 13 euros al PIB con datos del año 2015. Es decir, esta cifra de 8.597 millones engrosa todavía mucho más esa aportación que hacemos anualmente. Esto es un poco por poner en perspectiva lo que comentábamos antes al principio, ¿no? La importancia del sector de la automoción dentro del tejido empresarial. Exportaciones, hablaba Rodri también de las exportaciones. Nosotros, todo lo que exportamos, y nuestro principal mercado, si alguien piensa que es España, está equivocado. Nuestro principal mercado es Alemania. Todas nuestras exportaciones suponen el 2,8% de todo lo que se exporta en España, a nivel de volumen de negocio, ¿de acuerdo? A nivel de inversiones, somos la primera empresa industrial por número de inversiones en España. Representa aproximadamente un 10% de todas las inversiones en Cataluña. Desde el año 2011 hemos ido invirtiendo 600 millones de euros anuales, de media anual. El otro día en la presentación que tuvimos aquí hacía un poco la broma, ¿no? Aprovechando que había venido el presidente del gobierno en una visita con empresarios y tal, en el que informaba de un plan de inversión de 4.400 millones en los próximos 4 años, y yo decía, bueno, vale, sí, esos son 1.000 millones de euros anuales. Vale, nosotros hacemos 600. El Estado va a invertir adicionalmente 4.200 millones hasta el año 2021, nosotros hasta el año 2019 3.300. Un poco por poner en perspectiva, ¿no? A nivel de fabricación, durante el año pasado fabricamos 449.000 unidades. Diréis, hombre, hay un poco de diferencia entre lo que habéis fabricado y lo que habéis vendido. Bueno, no solo fabricamos SEAT, ya sabéis que también fabricamos el Audi Q3, que por cierto ha sido el vehículo marca Audi con mejor nivel de calidad en los últimos años, de todos los Audis que se fabrican en todo el mundo, y eso da mucho, explica un poquito la manera de trabajar que tenemos, explica un poquito la mentalidad productiva que tenemos. Y tampoco todos los SEAT que se venden se fabrican en Martorell. Tenemos dentro del grupo Volkswagen, tenemos esa flexibilidad y estamos dentro de ese grupo. Todas esas unidades se han fabricado gracias al trabajo de 13.968 profesionales que vienen a representar indirectamente una capacidad de trabajo, un número de puestos de trabajo que ya comentaba Rodri antes, aproximadamente de 1 a 7, es decir, de 100.000 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Por ir acercando el tema al objetivo de la ponencia, que es el análisis de la gestión del envejecimiento. La verdad es que antes quería hablar con Monse, pero no sé dónde, no la he podido coger antes, pero creo que ha sido un acierto hablar de gestión del envejecimiento y aportar una parte en una jornada como hoy, ¿no? En la que se está hablando tanto de tecnología, tanto de ingeniería. Yo que soy de la rama de ciencias sociales, de relaciones laborales, supongo que alguno más habrá por aquí, y antes hablándolo también con algunos colegas, ya hablábamos, hombre, no puede haber una desconexión entre la parte social, no puede haber una conexión entre la sociedad y una realidad que se está desarrollando a toda velocidad, como son las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo hablábamos con Xavi Pi también. Tiene que haber un cambio. El cambio no solo tiene que ser tecnológico, sino que tiene que ser mental, sobre todo un cambio mental, un cambio de actitud, una manera diferente de hacer las cosas. Si nosotros trabajamos con procesadores de texto de la misma manera que trabajábamos cuando había máquinas de escribir y con archivadores grandes de armarios, poco evolucionaremos. En ese sentido, sí que hay que hacer, antes había una pregunta sobre formación y maneras de aprender y tal, sí que hay que dar un paso adelante. No es tanto, y lo comentábamos con Xavi antes, lo que tenemos que aprender para desarrollar una tarea determinada, sino la capacidad que tenemos que tener para aprender, desaprender, reaprender, volver a desaprender, volver a aprender y a lo mejor aprender 4 procesos diferentes para una misma cosa. Eso exige de los trabajadores una flexibilidad que creo que hoy en día todavía no tenemos. Sí que es verdad que a nivel educativo se van viendo iniciativas
que creo que son interesantes, y la que comentaba Rodri antes, a nivel de industria 4.0 y el Centro de Formación Profesional de Diseño del Automóvil en Martorell, creo que es acertada, iba en esa línea. Comentaba, por acercar el tema a la gestión del envejecimiento, por seguir acercando el tema a la gestión del envejecimiento. Esto que estamos hablando, a nivel de recursos humanos, y hay algunos por aquí, responsables de recursos humanos, ya se lleva mucho tiempo hablando ya en las escuelas de negocio de la gestión del conocimiento, del atesoramiento de conocimiento, de los procesos de sustitución de profesionales, de las renovaciones de plantilla. Está bien, ya era hora, ¿no?, que se empezara a hablar, y en ese sentido Rodri también perdona que me refiera tanto antes, ¿no? Ya os he dicho que como deja tanto sembrado, pues es difícil ir por otro lado. Pero ya era hora empezar a ver y a considerar la salud de los trabajadores dentro de ese magma de materias y de elementos que tienen que ser tenidos en cuenta por las empresas porque tienen importancia estratégica. Ahora veréis por qué. O sea, es estratégico gestionar el conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos hace diferentes como empresas. Si perdemos el conocimiento, si no tenemos una adecuada gestión de las personas, nos desdibujamos como empresa y al final nos tenemos que diferenciar, tenemos que hacer un producto diferente. Bueno, pues con la salud tenemos que hacer un sistema de gestión, tenemos que ser capaces de gestionar que esos trabajadores y esas trabajadoras que están desarrollando un determinado trabajo van a poder seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. ¿Nuestra realidad cuál es? Porque os comentaba antes, ¿no? Siempre hay que partir de un análisis previo, de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Estas 13.968 personas profesionales que trabajamos en SEAT aproximadamente tienen una distribución de un 79% hombres y un 21% mujeres, lo cual, dicho sea de paso, está 10 puntos por encima de la media del sector. Eso ya nos tiene que dar alguna pista de hacia dónde tenemos que destinar los recursos a medio y largo plazo a nivel de gestión de la salud. Es decir, oye, el colectivo femenino por fin empieza a ser importante y el colectivo femenino tiene unas necesidades de salud que deben ser cubiertas. Luego lo veremos, ¿no? Nuestra media de edad es de 40,7 años. Aproximadamente, por añadir alguna información más a esto, el 97% de los contratos que hay en SEAT son de carácter fijo. Y, dicho sea de paso, aproximadamente el 98% de los trabajadores de SEAT están afiliados a algún sindicato. ¿Qué nos indica esto? Que el nivel de adhesión o la rotación, dicho desde otro punto de vista, ¿no?, la rotación de trabajadores y trabajadoras en SEAT es tendente a nula, ¿no? Y somos quizá una rara avis dentro de ese movimiento tecnológico, en el que lo normal es que tú termines la carrera y empieces trabajando en un McDonald's con respecto a los McDonald's y los restaurantes de comida rápida, y luego acabes a lo largo de tu vida laboral habiendo pasado por 10, 15, 20 empresas. Bueno, nosotros somos un rara avis en ese sentido, porque la persona que entra en SEAT entra ya con, o la tendencia es a terminar su vida laboral en SEAT. Eso significa que su salud sí que realmente es importante para nosotros. Las contrataciones, el 53% de las contrataciones anuales son de personas menores a 30 años. Y ni nadie, ni yo, ni el presidente de SEAT, ni nadie, tenemos la misma, ni tendremos la misma salud a los 30 que a los 60. De lo que se trata es de que al menos la pérdida de salud sea mínima, y si es posible, si podemos terminar nuestra jornada laboral con un poquito más de salud, que es posible, que lleguemos a conseguirlo. ¿De acuerdo? Avancemos un poquito, que si no nos comemos el tiempo. Os decía, es importante hacer un buen análisis de los puntos de partida. ¿De dónde sacamos la información? Básicamente, para analizar o para realizar las actividades de gestión del envejecimiento que estamos haciendo hoy en día en SEAT. Básicamente de tres lugares, ¿no? De lo que llamamos el SEAT Check-up, que son las revisiones médicas anuales que se realizan a los trabajadores y trabajadoras de la compañía, y ahora os explicaré un poquito cómo son, que nos permite obtener una información muy, muy valiosa y muy, muy contrastada por el volumen y la cantidad que se hacen.
La gestión del absentismo también nos indica, es decir, la salud, a diferencia de la gestión de conocimiento, claro, tú en tu casa tienes el conocimiento para hacer una tortilla de patatas y en la fábrica tienes el conocimiento para hacer el montaje de un coche, pongamos por ejemplo. Pero es muy fácil terminar o establecer una frontera entre cuál es el conocimiento que tienes que aplicar en un sitio o en otro. Con la salud es un poquito diferente. Tú tienes la misma salud cuando entras y tienes la misma salud cuando te vas. En ese sentido, y ahora lo veréis, nuestro concepto rompe un poco o va un poquito más allá dentro de lo que son las estrategias y las líneas europeas a nivel de gestión del envejecimiento, porque sabéis que la estrategia europea de prevención de riesgos laborales tiene básicamente un eje fundamental y uno accesorio que cada vez va ganando más importancia. El principal o el fundamental es el de empresa saludable, que por cierto nosotros nos certificamos con AENOR, estaba Carlos por aquí, en el año 2015, y el otro es la gestión del envejecimiento, cada vez va ganando más importancia y ha llegado para quedarse. Luego veremos por qué, o podemos hacer la reflexión, o igual la dejo que la hagáis vosotros, por qué creéis que esa gestión de la salud cada vez se va trasladando o cada vez va teniendo más importancia para las empresas. Y finalmente, por supuesto, se tienen que tener en cuenta las tendencias, los trendings, tanto dentro de tu sector como dentro de tu sociedad. Es importante saber hacia dónde vamos. Es importante saber cómo evoluciona la sociedad para adaptar las medidas que se aplican y que sean lo más eficaces en cada caso. Empezando por el principio, por el SEAT Check-up. El check-up es un reconocimiento anual, gratuito y que se ofrece a todos los trabajadores y las trabajadoras de SEAT. Os decía antes, vamos un poquito más allá del concepto 3195 de seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. Antes lo comentaba Elena, vigilancia de la salud solo para los casos en los que tienes una exposición a un riesgo determinado, pues por lo que he comentado, por ruido, por exposición a cancerígenos, por lo que sea, por ionizantes, por lo que sea. Digamos que ese concepto limitado de la prevención de riesgos laborales o de promoción de la salud en la empresa se diluye o queda integrado dentro de lo que nosotros llamamos el SEAT Check-up. Se ofrece anualmente a todos los trabajadores. Consta de la realización de una historia clínica, de analíticas de sangre y orina, de biometrías, aquí veis alguna, y algunas pruebas complementarias. Dentro de estas pruebas complementarias están las que os comento de vigilancia de la salud. En función del tipo de trabajo que tengas o de la edad que tengas, pues espirometrías, pruebas de esfuerzo, psicomotricidad para conductores de vehículos y carretillas elevadoras, por ejemplo. Posteriormente, una revisión médica con exploración y análisis de los datos y una entrega de un informe. Hasta ahora es lo que estamos haciendo, que no es poca cosa. Pronto haremos más. Alguna cosa os dejaré caer. Esta es la cantidad de revisiones médicas anuales que hacemos en SEAT. Como veis, en el año 2014 hay un cambio importante. En el año 2014 es cuando empezamos a trabajar y cuando desde el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo se empieza a trabajar con mayor decisión en la gestión del envejecimiento y en la idea de hacer de SEAT empresa saludable, como conseguimos al año siguiente. Se nota este cambio. Los datos del año 2016, veis este asterisco de aquí, incorporan también datos de revisiones médicas de otras empresas del grupo Volkswagen, a las que también estamos dando servicio como Departamento de Prevención. Estos datos nos vienen a decir que anualmente tenemos conocimiento o tenemos indicadores de salud de alrededor del 85-86% de la plantilla. Y eso es un dato muy valioso. Si fuéramos una población, esto lo hablaba también con la concejala de salud del Ayuntamiento del Prat, que también a nivel de política municipal y políticas municipales también se preocupan por cuestiones como gestión del envejecimiento, de las poblaciones y tal. A veces, claro, si ya tenemos una población de 14.000 personas, es decir, una población mediana grande, y a veces los problemas son parecidos, ¿no? Entonces, ya les gustaría, ella me lo manifestaba así, ya nos gustaría tener unos datos de participación o de adhesión a chequeos anuales que la Seguridad Social no nos permite, de un 80% de nuestra población. Permitiría establecer políticas y orientar presupuestos a donde realmente hace falta. Nosotros tenemos esa suerte y hay que agradecer la complicidad y la colaboración de los trabajadores de SEAT, que entienden que más allá de la cuestión de la privacidad a la que apuntaba Elena antes, garantizando, por supuesto, que todos los datos médicos se quedan dentro del servicio médico,
nos permiten obtener una información primero valiosa para el trabajador, porque tiene un indicador anual de cómo va evolucionando su salud a lo largo del tiempo, pero también como empresa para establecer nuestras acciones y nuestras políticas. Y también para hacer nuestro benchmarking a nivel municipal, a nivel regional o con otras empresas del grupo Volkswagen. ¿Qué es lo principal que nos encontramos en estas revisiones médicas? Lo más grande, y esto si viéramos datos de años anteriores veremos que se ha reducido bastante, es la persistencia de cierto factor de riesgo a nivel de tabaquismo. Estamos hablando aproximadamente de un 28%. Ya nos indica, dentro de ese análisis de cómo somos, aquí tenemos un posible campo de actuación en la gestión del tabaquismo, la reducción del tabaquismo, que es un indicador de salud importante. El segundo, el colesterol. O sea, el nivel de grasas en sangre es bastante menos que el de, a nivel de la población de SEAT es bastante menor que el del tabaquismo, estamos hablando por aproximadamente un 16%, pero que es el segundo indicador o a nivel de hallazgo que nos da una pista de hacia dónde debemos trabajar. Posteriormente tenemos la hipertensión, el control del peso, la obesidad y aproximadamente un 14-15% de otras patologías o otros factores de riesgo a los que podemos o deberíamos dedicar nuestra atención, pero con carácter más residual. Lo importante o lo lógico es dedicarse a donde tenemos los problemas más grandes. Esto a nivel de lo que es el SEAT Check-up. A nivel de análisis de absentismo, ¿qué nos dice? Y esto nos iguala, va a ver un poquito lo que decía antes de SEAT como población. O sea, realmente no somos tan diferentes a nuestro entorno. Hace unos días, en una jornada sobre absentismo, hablando con MC Mutual, nos decía, no, pues que el absentismo determina más la geografía, donde estás ubicado, que realmente cómo eres. No te puedes abstraer de tu entorno. O sea, es así. ¿A qué debemos aspirar? A intentar ser mejores que nuestro entorno, intentar mejorar las condiciones de nuestro entorno. Entonces, del análisis de días perdidos, del absentismo, de los días perdidos por absentismo, las dos principales causas son absolutamente lógicas. Somos una empresa de fabricación, la mayoría de los 14.000 trabajadores, aproximadamente 9.000 están en producción y, por tanto, las cuestiones osteomusculares son las que generan un mayor número de días perdidos, seguidas de las patologías y de las enfermedades mentales. Esto no es extraño, y ahora veréis por qué. A partir de ahí aparecen también otro grupo importante, pues que es a nivel digestivo, cardiocirculatorio, algunos casos de cáncer también, genitourinario, que para nosotros es muy importante, y respiratorio. Es decir, se pierden a nivel respiratorio, estamos hablando de un resfriado. O sea, fijaros el impacto de lo que viene siendo un resfriado en la cantidad de días perdidos anuales, y estos son datos del año 2015. A nivel de tendencias, casándolo un poquito con el anterior, esto que veis aquí, ya lo compartí hace unos 15 días en la jornada sobre psicosociales que hicimos aquí, es una gráfica de la principal mutua de accidentes laborales de Alemania, en la cual se indican las tres principales causas de absentismo en las empresas. Fijaros que desde el año 2006 la tendencia clarísima es al repunte importante de días perdidos por cuestiones psicosociales, por cuestiones psicológicas, psiquiátricas, llamadlo como queráis, muy por delante de las musculoesqueléticas y de las digestivas, que más o menos tienen un comportamiento. Esto es una tendencia clara. Esto es una tendencia clara. Y aquí lo destacable respecto a Alemania es que, si te fijas en Alemania, como siguen yendo bastante por delante de nosotros, nos indican lo que pase allí, o lo que pasó en el año 2006, nos está diciendo qué es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí, y ya se ha detectado, ya se ha visto, y ya habéis visto la gráfica anterior, en la cual la segunda causa de días perdidos en SEAT son los temas psicosociales, es que lo psicosocial ya es la segunda causa de baja laboral en España. Esto en una publicación vuestra de Foment salió en el año 2016. Es decir, no somos tan diferentes al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay capacidad de destinar recursos a políticas de promoción de la salud, y si atendemos y si seguimos
lo que nos marca el World Economic Forum en sus estudios y la Red Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada euro invertido en salud tiene un ROI, un retorno operativo, que va, según el estudio, entre el 2,4 y puede ir hasta el 6 por reducción del absentismo. Lo lógico es saber dónde, si estoy dispuesto a hacer esa inversión y vale la pena, dónde lo voy a destinar. Pues bueno, estas tendencias nos indican que debemos dar importancia a los temas psicosociales, entre otras cosas. ¿Qué más nos marca la tendencia? Esto que vais a ver aquí son datos del año 2015, ¿vale? Resulta que tengo muchos días perdidos por cuestiones osteomusculares, pero resulta que la lista de espera para tratamientos o para visita a un especialista a nivel osteomuscular es de 63 días. Las de ginecología y psiquiatría son las que veis aquí. Hay que dar respuesta a eso, es decir, si podemos dar una atención in company, si podemos hacer alguna cosa desde la empresa para favorecer o para mejorar o para agilizar esos procesos sanitarios, se reducirá el número de días perdidos, es decir, ganaremos competitividad. Y por supuesto, las megatendencias. El envejecimiento global. Vivimos en un país que se envejece con pocos nacimientos, cada vez somos más mayores, cada vez peinamos más canas, nos guste o no nos guste. Vivimos en un mundo que cada vez está más digitalizado, creo que en la primera mesa lo hemos visto claro, y a nivel urbano está bastante claro. Hay cambios muy grandes, hay cambios de tendencia, los cuales nos interesan y en los cuales queremos participar. Ya sabéis que hemos creado el Metropolis Lab Barcelona, que se pone en marcha precisamente ahora, en el Pier 01. ¿Cuál es el reto? El reto es que si hoy en día tenemos un trabajador de una media edad de 40,7 años, con las posibles patologías que hemos visto antes, en el año 2025 este trabajador tendrá 48 años, por efecto del envejecimiento tendrá más problemas osteomusculares, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de padecer cáncer y reducción de la capacidad de los sentidos. ¿Cómo hacemos para asegurar que ese trabajador siga siendo sano y siga pudiendo participar en el proceso productivo prácticamente como desde el primer día? Nuestro concepto, partiendo siempre de la evaluación de riesgos laborales y apoyándonos en los resultados de los check-ups anuales y en las consultas médicas y por accidentabilidad que se ofrecen. Podemos obtener 3 indicadores: si el trabajador está sano, si tiene algún factor de riesgo, lo que comentábamos antes, hipercolesterolemia, sobrepeso, que puede indicarnos, nos puede marcar el camino hacia una posible patología futura, o si bien tiene una enfermedad diagnosticada y requiere una intervención quirúrgica. A partir de ahí, ¿qué podemos desarrollar? Podemos desarrollar y desarrollamos programas de promoción de la salud que, a diferencia de otras muchas empresas, no son de tipo puntual, no son campañas anuales, sino que nuestra intención es que se solidifiquen dentro de lo que son los check-ups anuales y ayudar a la gestión interna y externa en lo que os comentaba antes, ¿no? Intentar reducir el número de días perdidos, agilizar pruebas diagnósticas, incluso intervenciones quirúrgicas. El resultado es que podemos establecer unas recomendaciones o unos indicadores individuales por cada trabajador y, por tanto, orientar su salud a la patología específica de cada uno, y a nivel colectivo, lo que os comentaba antes, saber y tomar decisiones en dónde tenemos que destinar los recursos. Esto, por supuesto, sistémico. Os he dicho que las revisiones de los check-ups son anuales y, por tanto, es un proceso continuo de mejora, una mejora continua. Algunas acciones que hacemos a nivel, que ya estamos haciendo a nivel de patología osteomuscular, son la rehabilitación funcional. Disponemos de psicólogo clínico desde hace ya muchos años. A nivel de trastornos digestivos tenemos la gestión, prescripción de dieta, test Helicobacter, todo dentro in company, todo dentro de la empresa, sin necesidad de acudir a ningún centro sanitario externo. Promoción de la salud a nivel de gestión del cáncer, y también llevamos haciendo durante mucho tiempo a nivel respiratorio la vacunación antigripal anual en cada campaña, todos los años, y gratuita para todos los trabajadores, ¿no? Entre otras muchas cosas. Esto que veis aquí, y voy terminando, es el primer centro de rehabilitación que establecimos en SEAT, en el corporativo. Esto fue en el año 2014, lo hicimos un poco como experiencia piloto, con la idea de obtener unos resultados que fueron muy buenos, de aceptación y de reducción de días perdidos por recuperación, y que nos han permitido marcarnos el camino de hacia qué es lo que debemos hacer. ¿Qué casos hemos tratado aquí? Rehabilitación en procesos agudos, es decir, tú tienes una lumbalgia
puedes tratarte aquí. Tratamientos para trabajadores que tienen procesos crónicos, readaptaciones a puestos de trabajo, es decir, tú vienes de un periodo de baja larga, puedes pasar por rehabilitación para reincorporarte en las mejores condiciones en el puesto de trabajo y que no haya un salto muy grande, y también fisioterapia preventiva. Este fue el primer centro de rehabilitación que abrimos en el año 2014. Hoy tenemos 3. Uno en Fábrica de El Prat, que da servicio a Barcelona y El Prat, y 2 en Martorell, este del corporativo, y otro que está en el nuevo centro que se llama CARS. Lo que os he explicado hasta ahora son cosas que estamos haciendo. CARS es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y como ya sucedió el otro día, hasta aquí no puedo daros muchos más detalles. Lo único que os puedo decir es que permanezcáis atentos a lo que es el CARS. Es decir, cuando alguien nos pregunte, en el SEAT hacen CARS, en este caso CARS no es un coche, pero yo creo que a partir de la semana que viene, del día 24, si estáis atentos a los medios, vais a ver algo que en ningún otro sitio de España se puede comparar. Hay cosas parecidas, pero con la cantidad de servicios in company y con el nivel de calidad y la amplitud de nuestro paciente potencial, no habréis visto nada igual. Os pido que en serio, o sea, es que no puedo decir nada más en estos momentos, pero vais a alucinar. Muchísimas gracias.